Pues buenas tardes, gracias por venir. Le agradezco aquí a Luis y a Isaí la invitación a participar aquí en el grupo de estudiantil de sistemas complejos. Yo no sé nada de sistemas complejos, pero bueno, agradezco la invitación. Y bueno, más o menos, un poquito, pero así realmente no me dedico tanto a eso. Sí me he dedicado mucho a otras cosas, muchísimo. Y pues lo que más he trabajado a lo largo de los años es más óptica, pero pues más o menos también he trabajado otras cosas que tienen que ver con mecánica, pero bueno, pues así en términos de investigación, exploración científica, pues sí, digamos que el 85% probablemente tenga que ver con óptica y el 15% más con el área de mecánica, ¿no? Y pues también me gusta mucho la cuestión de métodos numéricos, o pues en general tengo así como muchos intereses, ¿no? Entonces estoy brincando de una cosa a otra. Y un tema que pues siempre me ha gustado es la cuestión de mecánica y los billares. Ajá. Y ¿qué onda? Entonces, bueno, esta plática, pues hablando con Luis después de una larga discusión y disertación, llegamos a la conclusión de que el mejor tema era el de billares elípticos, más que hablarles de cuestiones de óptica y cosas así, que pues hay mucha gente que les puede hablar también de óptica. Entonces, pues este es un tema que hemos estado impulsando pues los últimos 2-3 años, sobre todo por la existencia de las estancias de investigación de séptimo semestre, porque son temas que permiten que los alumnos puedan entrar rápidamente, empezar a hacer cosas sin tener una base como súper extendida de otros temas. Entonces, pues ha funcionado bien, también es algo que me gusta. De hecho, la verdad que el primer paper que publiqué en mi vida tenía que ver precisamente con billares, y pues fue totalmente en oposición a mi asesor, que estaba totalmente en contra de que perdiera mi tiempo, ¿no?, en estas cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, a mí me gustaba. Bueno, aquí les voy a presentar varias situaciones y espero pues que sea de su interés, ¿no? También, pues aunque esto es una charla, me gustaría más manejarlo como una especie de clase en la cual pues ustedes puedan preguntar así en tiempo real, ¿no? Y no se esperaran hasta el final, porque pues luego a veces es como mejor en el momento, ¿no? Muchas pláticas pues no son así porque pues normalmente el expositor pues se avienta ahí sus 45 minutos y luego ya al final hay una sesión de preguntas, ¿no? Pero bueno, pues si alguien tiene una duda muy concreta, pues interrúmpanme y pues tratamos de responderla, ¿no? Muy bien, entonces lo primero es hablar de qué son los billares y cómo se conectan pues con óptica, ¿no? Entonces, un billar pues básicamente es un concepto muy sencillo. Lo que tenemos es una región en un plano delimitada por una frontera y tenemos una partícula, una pelota, rebotando elásticamente en las paredes. Entonces, los billares que más conocemos pues son los billares rectangulares, ¿no? Porque, pues digo, cuando uno piensa en billares, pues piensas en un billar rectangular. Pero, pues en matemáticas y en física, un billar es básicamente una región en el plano cerrada, normalmente. Hay muchas variantes, esas variantes pues tienen que ver con si el sistema o la frontera es abierta, es cerrada. Aquí adentro puedes tener potenciales o no tenerlos, o puedes tener 2 partículas o 3 partículas. Las partículas pueden tener tamaño o pueden ser objetos puntuales. Entonces hay muchísimas variantes, ¿no? Y este problema es un problema pues de dinámica, es un problema que va a tener muchos elementos para estudiar. Ajá. Puedes establecer el problema de trayectorias periódicas, que ese es básicamente el problema como fundamental de un billar, ¿no? Que es, si yo estoy, bueno, yo no, sino la partícula está en algún lugar, ¿cómo lanzas la partícula? ¿Con qué velocidad y con qué inclinación? Para que la partícula regrese al mismo lugar después de un cierto tiempo con el mismo vector de velocidad. Entonces eso significa que la vas a ciclar.
Entonces es una trayectoria periódica. Y ese no es un problema fácil, porque depende mucho de la forma de la frontera, ¿no? Muchas veces es prácticamente imposible obtener algo analítico de ese problema, pero hay algunas situaciones sí. Entonces los billares presentan cuestiones que tienen que ver con caos, con aproximación semiclásica y muchas otras cosas, ¿no? Porque este problema lo pueden resolver, o sea, es un problema de mecánica, pero lo pueden resolver con mecánica clásica o lo pueden resolver con mecánica cuántica. En ambos casos hay aplicaciones. Entonces, la aproximación semiclásica es la teoría que te conecta a ambas soluciones. Como la solución clásica se puede conectar con la solución cuántica. Muy bien. En la mayoría de las veces, no siempre, pero les puedo decir que prácticamente el 90% de las veces o más, la solución clásica es más difícil que la cuántica. La solución cuántica normalmente uno la va a obtener, si no analíticamente, pues con un método numérico relativamente fácil. Pero la solución clásica cuesta mucho más trabajo. ¿Sí? Yo lo entiendo a qué se refiere con un billar, pero cuántico. O sea, pues es el mismo problema, nomás que solucionas los estados de la partícula, pero solucionando la ecuación de Schrödinger. Pero se sigue moviendo y rebotando y así. Sí. Lo que pasa es que a nivel cuántico la partícula ya no es exactamente un puntito, ¿verdad? Sino que es más como una función de onda que está ahí pues evolucionando, ¿verdad? Pero es la función de onda de una partícula. Entonces el problema es el mismo, el detalle es que cuando tú solo solucionas clásicamente, lo que solucionas es pues las leyes de Newton, o sea, ¿sí me explico? O sea, digamos las ecuaciones de la dinámica normal, ¿verdad? Pero cuánticamente solucionas la ecuación de Schrödinger. Ok. ¿Qué pasó? Como que se congeló. Ahí está. Entonces, por ejemplo, pero no sé si avanzó más. Ahí está. Por ejemplo, un billar otra situación, ¿no? Los billares van a presentar una dinámica dependiendo de su frontera, ¿ok? Si tú tienes una frontera más o menos regular, como una elipse, entonces puedes tener un billar que es no caótico, o que en el lenguaje de billares o de sistemas dinámicos se conoce como un billar integrable. Ese nombre integrable o caótico, etcétera, no es exclusivo de los billares, es de sistemas dinámicos. Entonces, ¿qué significa que es un billar no caótico? Bueno, que si tú perturbas ligeramente la entrada, alguno de los parámetros de la entrada, todo el sistema responde gradualmente. Por otro lado, podemos tener un billar que es caótico. Entonces, un billar caótico se conoce como no integrable. Entonces, el billar caótico, un ejemplo clásico es un billar poligonal. Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros lanzamos una partícula y la partícula empieza a rebotar, se te empieza a hacer una trayectoria que empieza a llenar todo el espacio. Mientras que acá, si se fijan, tenemos una trayectoria bastante regular que se está repitiendo. Aquí creo que le puse 15 rebotes, pero si lo dejamos, pues esto se va a llenar completamente porque la partícula inunda todo el espacio. Por otro lado, el problema no es que inunde todo el espacio, ese no es el problema. El detalle es que si tú perturbas ligeramente la entrada, o sea, por ejemplo, si en vez de lanzarlo a 15 grados lo lanzas a 15.5, entonces la trayectoria es completamente diferente. Al principio se va a parecer, pero eventualmente se va a cambiar dramáticamente. Entonces, una ligerísima variación a la entrada me produce una respuesta completamente diferente. Y eso es lo que es un sistema caótico. Por otro lado, un sistema no caótico es un sistema que presenta una variación muy pequeña a la entrada, entonces toda tu respuesta al sistema la puedes caracterizar como una variación lineal de la perturbación de la entrada. Entonces es como gradual, ¿no? Si tú perturbas 2 veces la entrada, entonces la respuesta de tus parámetros pues
lo puedes mapear así como al doble, ¿no? O sea, la variación tiene que ver con eso, o es proporcional a eso. En cambio, un sistema caótico no puedes hacer eso. Los sistemas caóticos son los más comunes, ¿ah? Porque para que tú tengas un sistema no caótico necesitas que se cumpla cierta geometría o que el sistema presente cierto tipo de respuesta. Los sistemas no caóticos normalmente vas a poder avanzar mucho analíticamente. Hay teorías para tratar de solucionar el problema de sistemas no caóticos, etcétera, ¿no? Pero un sistema que es caótico, pues normalmente vas a tener que recurrir a cuestiones numéricas, ¿no? Si quieres caracterizarlo. Ok, muy bien. Lo que les decía, el mismo problema lo puedes caracterizar en el régimen clásico y en el régimen cuántico. Por ejemplo, aquí tenemos un billar que está formado por segmentos de elipses y segmentos de hipérbolas. Estas no es así aleatorio, es adrede, ¿no? Porque esta forma un sistema de coordenadas, que es el sistema de coordenadas elíptico, y entonces en el sistema de coordenadas elíptico tenemos elipses y tenemos hipérbolas. Entonces básicamente agarramos un sector que tiene que ver con ese sistema de coordenadas y ese billar es un billar que es integrable, significa es no caótico. Por ejemplo, aquí esta es una trayectoria 2,2, 3,2, hay una manera de clasificar las trayectorias. Y también puedes encontrar los eigenestados que corresponden a cuántica. Si no han llevado cuántica y no saben pues, la ecuación de Schrödinger, etc., lo que pueden visualizar son como los modos de vibración de una membrana. Es exactamente el mismo problema. O sea, imagínense un tambor que tiene esta forma y lo pones a vibrar. Entonces, el tambor presenta modos naturales de vibración y serían estos. O sea, es toda una familia de modos que pues van a formar, son infinitos, ¿no? ¿Ok? Otro problema que es completamente equivalente y que va a ser importante para nosotros es, imagínense que esto son las paredes de una guía, ¿no? O sea, como una fibra óptica o es una guía de ondas, ¿no? Entonces, esta es la distribución de campo eléctrico, la componente longitudinal de campo eléctrico, dentro de la guía. Entonces, este problema es exactamente el mismo problema en tres disciplinas diferentes. O sea, en mecánica cuántica es un problema de un billar, en mecánica clásica, pues sería, perdón, bueno, pues sería mecánica clásica, sería los modos de vibración de una membrana con esta forma, en donde la membrana está amarrada a las orillas, ¿no? Como un tambor, o sea, tienes una condición de frontera en donde la función vale 0 aquí. Y lo otro es las componentes longitudinales de campo eléctrico en una guía de onda en teoría electromagnética. ¿Okay? Es la componente, hay dos componentes, la T y la TM, esta es la TM. Ok, entonces cuando veamos este problema podemos pensarlo en cualquiera de las tres opciones. Cuando veamos este problema pues nomás hay una opción. Bueno, no, porque también lo puedes ver como óptica de rayos. O sea, por ejemplo aquí, también si consideras el caso de la guía, es como un rayo que va rebotando por dentro de la guía, pero tú lo estás viendo de frente. Entonces, conforme avanza, pues también avanza en esta dirección. Entonces la trayectoria va haciendo algo así, rebotando en las paredes, pero se cicla. O sea, transversalmente tú ves que la trayectoria se cierra y se cicla. ¿Ok? Y esa es una condición muy importante para que puedas describir un rayo propagándose por una guía. Necesitas que se cicle, o sea, necesitas una trayectoria periódica. Si no, no vas a poder tener una propagación estable. Tú tienes un campo de luz que va por dentro de una guía y quieres que sea una propagación estable muchos kilómetros, necesitas sí o sí que el patrón se vaya repitiendo. Si no, no hay manera. Ok. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de unos billares de paredes parabólicas, la solución clásica y la solución cuántica. Y bueno, pues aquí uno tiene diferentes clasificaciones de los modos. Este es un modo 29-50, lo cual significa que tienes 50 rebotes de un lado y 29 rebotes del otro lado y la trayectoria se cierra. ¿Ok? Fíjense cómo
si nosotros lanzamos la partícula y la partícula empieza a rebotar, entonces hay una zona en donde la partícula no entra. No es que aquí haya una pared, aquí no hay ninguna pared, simplemente es que la partícula no entra ahí. Entonces, cuando se forman este tipo de situaciones, en donde se hace como una especie de pared virtual en donde la partícula no puede entrar, esa curva se llama una cáustica. ¿Ah? Es una curva virtual, no existe, simplemente es como una zona en donde la partícula tiene prohibido entrar, aunque en realidad no lo tiene, ¿no? Es un poco como una pared invisible en donde la partícula solamente pasa de forma tangencial. Entonces, eso también se manifiesta, se puede manifestar también en mecánica cuántica. Por ejemplo, aquí el modo se concentra más en esta región y en esta región empieza a haber una zona de oscuridad. Entonces, la energía se mantiene aquí. Entonces, uno puede hacer analogías entre las soluciones clásicas y las soluciones cuánticas, o al revés. Ok. Bueno, otro trabajo, este trabajo fue con dos alumnos, bueno, una alumna y un Héctor, Bárbara y Héctor. Y bueno, ellos se graduaron en el 22, seguramente pues no los conocieron ustedes. Pero ya un poquito más reciente, con Juan Pablo y con Bernardo, también fueron alumnos de IFE. Estudiamos este problema. Entonces, este problema es un billar elíptico, pero tiene un potencial adentro. Ese potencial es un potencial de oscilador armónico. ¿Qué significa? Lo pueden ver como un problema de un billar o lo pueden ver como un problema de oscilador armónico. ¿Todos saben qué es un oscilador armónico? ¿Sí? ¿Qué es un oscilador armónico? Un resorte. O sea que, pues si no le haces nada, pues va a quedar ahí. Ok. Es un problema de un resorte, ¿no? Entonces, digamos, ese es como la primera ejemplo físico de un oscilador armónico, ¿no? Cuando lo estudiamos en el primer curso de física, nos ponen un resorte, una masa y ahí está oscilando, ¿no? Y sí, pues es un oscilador armónico. Pero el concepto de oscilador armónico va mucho más allá, o sea, es uno de los sistemas en física más utilizados y pues, desde mi punto de vista el más importante, como un modelo para representar un movimiento. Porque cualquier partícula que está atrapada en algún potencial, pues empieza a oscilar. Y esa oscilación en primer grado es un oscilador armónico. Por si les decía el ejemplo de, por ejemplo, este objeto, pues es un objeto sólido. Y este objeto yo le puedo dar vueltas, lo puedo subir, bajar, le puedo quitar la tapa y volvérsela a poner. Mantiene su estructura, ¿sí? Entonces, para que este objeto mantenga su estructura, pues tiene que haber una condición, y esa condición es que cada molécula se tiene que mantener en la misma posición con respecto a sus vecinos. Porque si eso no pasara, pues sería como un líquido, tal vez un gas, en donde ya no vas a poder tener una forma, o sea, una forma definida, ¿no? ¿Ah? Entonces, si ustedes lo piensan desde el punto de vista de cada molécula, pues la molécula, ¿por qué no se puede mover? Pues porque está amarrada a una posición bien definida dentro de la estructura, y eso, ¿cómo le hace la naturaleza para agarrar esa molécula y que no se mueva con respecto a sus vecinos? Pues porque se crea una función de potencial. Esa función de potencial genera un campo de fuerza en donde pues es como una especie de estructura, ¿verdad? Cristalina, si lo quieren ver así, en donde en cada huequito pues hay una molécula y dentro del huequito la molécula se puede mover, ¿no? Es como la famosa caja de huevos, ¿no? O sea, la caja de huevos así de Soriana o lo que sea, pues, en cada posición hay un huevo y luego tú lo puedes mover, pero los huevos no se mueven, ¿no? O sea, están cada uno en su posición, pero tiene que haber una vibración. ¿Por qué? Pues porque la molécula tiene energía cinética, entonces está vibrando. En primera aproximación, en cada punto hay un oscilador armónico. Todo movimiento circular, periódico, elíptico, por ejemplo, pues el que ustedes me digan, se puede modelar como un oscilador armónico. Por eso, este problema es una partícula en un oscilador armónico en 2 dimensiones, ¿ah? Pero tenemos una pared elíptica. ¿Qué es un oscilador elíptico, perdón, un oscilador armónico en 2 dimensiones? Pues imagínense una canica en un plato parabólico. Ese sería un ejemplo, ¿no? O sea, tenemos
un plato que tiene forma parabólica, como una antena parabólica. No, ustedes ya no conocieron las antenas parabólicas. En algún lugar del pasado existieron las antenas parabólicas. Pero bueno, si no conocen las antenas parabólicas, imagínense un plato parabólico, ¿no? Que es más bien como un paraboloide, ¿no? O sea, agarran una parábola y le dan vuelta y eso les forma una superficie que es un paraboloide. Y siendo esta analogía, o sea, esa imagen es como verlo desde arriba. Sí, así es. Si tú sueltas una canica en ese plato, en ese paraboloide, en ese plato parabólico, pues te va a formar elipses en general, viéndolo desde arriba, ¿verdad? Claro. Entonces te forma elipses. Pues, esas elipses pueden ser líneas, pueden ser círculos, etcétera, pero en general pues te va a formar elipses. Ahora, ahí va. Ese problema es un problema clásico, es un oscilador armónico en 2 dimensiones, tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, la polarización de la luz es elíptica y es exactamente el mismo modelo. Pero, ¿qué pasa si le pones una pared? Esta pared, si tú le pones una pared circular, bueno, pues es un problema interesante, pero pues sigues teniendo simetría circular. Aquí lo que hicimos fue ponerle una pared elíptica y eso rompe la simetría circular. Entonces es un problema, pues es bastante más complicado, pero todavía soluble. ¿Ibas a preguntar algo? ¿Ahí qué papel tienen los focos como para determinar el potencial? No, son cosas distintas. Esa es buena pregunta, mira. Una cosa es, el potencial es un potencial que varía conforme R cuadrada, ¿verdad? Entonces, a ese potencial le vas a poner una elipse. La frontera está controlada por los focos, pero el potencial no. ¿Ah? Son cosas independientes. Entonces, por ejemplo, en este problema, si yo lanzo una partícula, la partícula pues ya no va a seguir líneas rectas, porque es un oscilador armónico, o sea, siente una fuerza hacia el centro, hacia el origen. Entonces, son trayectorias elípticas y luego hacen esto. Bueno, encontramos que había 4 formas de movimiento. Una es donde ni siquiera tocas la pared, que presenta 2 opciones, y otra es donde sí tocas la pared. Por ejemplo, tenemos trayectorias rotacionales en donde la partícula está dando vuelta por fuera de los focos, y tenemos trayectorias libracionales donde la partícula va por dentro de los focos. Ese es un resultado pues, que ocurre, ¿no? O sea, no puedes tener una trayectoria, no hay manera de tener una trayectoria en un billar así, en donde pases por fuera y por dentro de los focos. ¿Ah? Si tu trayectoria pasa entre los focos, siempre va a pasar entre los focos. Y si tu trayectoria pasa por fuera de los focos, siempre va a pasar por fuera de los focos, pero no tienes manera de hacer una trayectoria que pase, o sea, que mientras esté dando vueltas, que pase por dentro y por fuera de los focos. Eso no se puede. Entonces son 2 tipos de trayectorias diferentes. Una trayectoria vamos a llamarla externa y una trayectoria interna. Pero no se llaman con ese nombre, se llaman rotacional, lo cual es bastante obvio, y libracional. Sí, órale. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, este es un resultado que es interesante. Aquí tenemos nuestras trayectorias o las tenemos aquí. Ahora fíjense cómo un detalle que es bien padre, ¿no? Aquí también se forma la cáustica. La partícula no puede entrar aquí. Pero ahora imagínense que van conectando todos estos cruces. O sea, la trayectoria se autointersecta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este cruce, tenemos este cruce, este cruce, este cruce y así sucesivamente. Si ustedes conectan todos los cruces, les forma otra elipse. ¿Ah? Acá también, si van conectando todos estos cruces, les forma una elipse. Pero también les forma hipérbolas. O sea, también estos cruces, por ejemplo, si van conectando este con este, con este, con este, con este, con este, caen en hipérbolas. Entonces, eso está interesante porque podemos extender las trayectorias. Imagínense que de repente quitas la pared y sigues extendiendo la trayectoria. Entonces, puedes formar, digamos, subbillares adentro y afuera. Tú tienes la pared original, pero si pudieras extender las trayectorias hacia afuera,
entonces verías que las trayectorias afuera también van formando diferentes billares, tanto afuera como adentro. Aquí no dibujamos las hipérbolas, pues porque ya era como súper complicada la imagen, pero podemos definir cuántos subbillares se pueden formar. Entonces, para cada billar elíptico tienes una familia de subbillares. Y hay un billar máximo en el cual sería este de aquí, en el cual si tú te extiendes, ya la partícula no tocaría el billar. Porque ya no tiene energía para tocar el billar. Entonces, conforme vas reduciendo la pared, vas formando diferentes subbillares. Entonces, por ejemplo, todos estos resultados son resultados analíticos, o sea, estos de aquí se pueden obtener analíticamente, que fue algo que se obtuvo. Ok, aproximación clásico-cuántica. Aquí, por ejemplo, vemos un billar elíptico y estoy empalmando la solución clásica, que son estas líneas, es una trayectoria 17,5. ¿Cómo se clasifican las trayectorias? La partícula da 17 rebotes, ¿va?, antes de cerrarse, pero en el proceso da 5 vueltas completas. O sea, porque tú podrías hacer una 17,1. Una 17,1 es una trayectoria que va rebotando 17 veces y se cierra, pero da una sola vuelta. Esta es una trayectoria 17,5. Cuentan 17 choques hasta que se cierra, pero dieron 5 vueltas totales. Y le estoy empalmando la solución cuántica, la que le corresponde. Entonces la solución cuántica es un modo que es como una oscilación en la membrana, y si se fijan, la mayoría de la oscilación cae precisamente en la parte en donde son las soluciones clásicas. Entonces, si ustedes lo ven así como de lejos, o sea, en una manera como de hacer esa aproximación, digamos, así muy rústicamente, o sea, si lo ven desde lejos y tienen el astigmatismo que yo tengo, entonces verían como que la solución clásica se empalma con los modos cuánticos, se parecen. Es decir, en los modos cuánticos, la solución en donde ustedes tienen mayor densidad de la función es donde es más probable que se encuentre en la partícula. Que es precisamente lo que les está diciendo la solución clásica. Imagínate que tienes la pelota rebotando ahí y tú empiezas a hacer mediciones. O sea, empiezas a tomarle fotos aleatorias al problema. Le tomas 1000 fotos al problema. Y vas marcando las posiciones en donde tus fotos se encuentran en la partícula. Después de mucho tiempo, vas a ver que se te tiene que formar una mancha alrededor de esta especie de anillo elíptico. Y eso es lo que te está diciendo precisamente la solución cuántica también. O sea, la solución cuántica concentra la energía o la densidad de probabilidad, realmente es la densidad de probabilidad, en esta zona. ¿Ok? Por ejemplo, aquí el caso parabólico es muy parecido también. Tal vez no se contrasta tanto, pero aquí está, ¿no? Aquí está la solución clásica correspondiente a la solución cuántica. Ahora, ¿eso siempre es así? Bueno, uno tiene que encontrar, si tú encuentras un estado, una solución clásica, puedes construir la solución cuántica equivalente o al revés. De hecho, es más fácil primero encontrar la cuántica y a la cuántica encontrarle cuál sería su clásica. Porque en la clásica, como tienes la posibilidad de variar los índices a voluntad, pues es más fácil. En la solución cuántica, pues son eigenestados ya súper bien definidos, que no tienes muchas opciones. Muy bien, entonces hay toda una estrategia para hacer esto. Esa estrategia tiene que ver primero con encontrar las condiciones de trayectorias periódicas, y allí uno usa una teoría que se estudia en mecánica analítica, que se llama la teoría de Hamilton-Jacobi. No se estudia en la clase, es algo que tienes que estudiar por fuera. En la clase de mecánica clásica, bueno, pues no alcanza para ver eso, ¿no? Y de hecho, nunca se ve. O sea, en ningún curso, en ningún lado, antes de que empiecen a criticar el T21, en realidad, en ningún curso del planeta se ve esa teoría. En un curso de mecánica analítica, pues ni la 1 ni la 2. O sea,
porque es una teoría que está en los libros, pero pues por alguna razón no se estudia porque le dan prioridad a otras cosas. Entonces es algo que hay que estudiar uno por separado y que fue lo que tuvo que hacer, pues, bueno, en este caso Marcelo, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con óptica? Pues lo que les decía. En óptica lo que tenemos son guías de onda. Una guía de onda es una fibra óptica sin dieléctrico, o por ejemplo hay guías de onda metálicas. De hecho, pues cualquier cable que ustedes vean, cualquier cable es una guía de onda. No importa si es hueca, es sólida, tiene diferente índice de refracción. Una guía de onda básicamente es un mecanismo, un invento del ser humano para transportar una onda electromagnética de un lugar a otro, pero de forma guiada. Ahora tú puedes decir, bueno, pues yo prendo una lámpara, ¿verdad? Y yo transporto una energía electromagnética desde la lámpara a la pared, ¿verdad? Pues ahí está la mancha de luz. Sí, pero ahí no lo estás guiando, ¿sí me explico? O sea, cualquier persona lo puede ver, lo puedes interrumpir, etc. Una guía de onda se usa precisamente para transportar con mucho más eficiencia energía electromagnética de un lugar a otro a través de una trayectoria que tú quieras. Por ejemplo, pues la mayoría de la gente ahorita ya tiene internet por fibra óptica en su casa, al menos en Monterrey. Entonces, pues eso qué es un cable súper delgadito, color negro, que llega a tu casa y que es una fibra óptica. Entonces, ¿qué va ahí? Pues es un hilo de vidrio. Básicamente es un hilo de vidrio muy pequeño, del orden de micras, que está súper bien protegido porque el hilo por sí mismo es súper frágil, pero lo proteges muy bien y llega a tu casa. Aguanta la intemperie tremendamente, el calor, el frío, lo que tú quieras. Y la información del internet, ¿cómo llega a tu casa? Pues llega a través de luz. O sea, hay un aparato que convierte una señal eléctrica a una señal luminosa, la pasa a la fibra, llega a tu casa, y el aparato en el cual llega la fibra, pues hace exactamente lo contrario. Convierte la señal de luz en una señal eléctrica que ya trae toda la codificación del internet. Pero todo el recorrido fue con luz. Entonces, ese es un ejemplo de una guía de onda, dieléctrica, circular. Pero normalmente es una fibra circular. Entonces, si ustedes ven una fibra circular, pues tiene exactamente la misma situación que los billares. Porque tú lo puedes modelar con óptica de rayos, de tal manera que si lo ves de frente, pues vas a ver diferentes trayectorias. Pero también lo modelas, de hecho eso es más preciso desde el punto de vista de teoría electromagnética, como un campo electromagnético que se va propagando por dentro de la fibra. Entonces, los campos electromagnéticos dentro de la fibra pues agarran estructuras. Si tú le metes luz a una guía de onda, la luz se tiene que acomodar sí o sí con ciertas formas y ciertas estructuras. Si no, no se puede propagar. Es lo que la guía te dice para, ok, tú quieres pasar luz por mí, entonces la luz tiene que tomar esta forma, que son los modos de propagación. Y si no los toma, se va a perder. Esa luz se va a perder, se va a salir de la guía. Es inevitable que se salga. Entonces, solamente la luz que se acomoda a la estructura de la guía, esa es la que se va a poder propagar. Y esos modos son los modos de propagación de la guía. Y son exactamente los mismos modos que son los eigenestados en cuántica. Entonces, fíjense cómo es otra vez un problema de eigenvalores, de eigenfunciones, etc., ¿no? Entonces, todos los problemas de billares tienen una analogía directísima con problemas de guías que son de teoría electromagnética y por lo tanto de óptica, ¿verdad? La óptica pues básicamente es teoría electromagnética aplicada. Muy bien. Por ejemplo, aquí está el caso. Si yo tengo guías de ondas circulares, entonces este es un problema que es analítico, súper conocidísimo, pues te quedan estructuras en términos de funciones de Bézier. Serían los mismos estados de vibración de una membrana circular. Ahí sí un tambor, ¿no? El típico tambor ahí de circular, pues sus modos de vibración son modos Bézier, ¿no? O por ejemplo, si ponen a vibrar una taza de café, la superficie vibra con modos Bézier. También cumple la ecuación de onda, ¿no?
Pero los modos Bessel o las funciones Bessel están asociadas a simetrías circulares, en un plano. Si ustedes agarran la ecuación de onda en coordenadas circulares, o sea, en coordenadas polares, siempre van a llegar a la ecuación de Bessel. No importa cuál es la aplicación, así puede ser el aire dentro de un tubo circular o una membrana, como un tambor o un billar en cuántica, van a llegar a las funciones de Bessel. Muy bien. Bueno, eso es nomás la introducción. Así les voy a platicar súper rápidamente porque si no... ¿Cuánto dura la plática? ¿2 horas? ¿Una hora? Ah, no, ok, quedan 20 minutos. Ok, no, está de volada. Fíjense, ¿por qué empezamos a estudiar también esto de los billares? Bueno, porque hay mucha evidencia experimental que tiene que ver con los billares, ¿no? Y eso se detonó a raíz de la nanotecnología, o sea, la posibilidad de fabricar cosas a una escala muy, muy pequeña. Entonces, los problemas de billares no son problemas nuevos, son problemas que datan de hace más de 100 años en el ámbito de los matemáticos. Pero cuando se empezaron a fabricar estructuras súper pequeñitas a escala nanométrica, en donde ya podías aislar un electrón dentro de una estructura, entonces aparecieron los problemas de billares en la física. O sea, la gente empezó a voltear a ver esa teoría, que siempre había sido un poco como ignorada, y dijeron, ah, caray, pues esto sí tiene aplicación. O sea, una aplicación directa, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí, pues hay algunos resultados tomados de algunos papers en donde se muestra pues, diferentes situaciones que tienen que ver con electrones confinados en zonas muy pequeñitas. Eso le llaman puntos cuánticos, ¿no? Entonces, los nanotecnólogos inventaron toda una terminología para decirle de otra manera cosas que ya existían. Entonces, eso es así, puntos cuánticos. Suena muy espectacular. Líneas cuánticas, superficies cuánticas. Un punto cuántico, ¿qué es? Pues es un billar. O sea, es una partícula atrapada en un potencial en una región finita. Es un billar. Entonces, por ejemplo, una cosa súper interesante es que tú puedes tener soluciones cuánticas. O sea, la gente empezó a observar estados, ¿verdad?, de densidad de probabilidad del electrón, dónde estaba el electrón, que se parecían a trayectorias clásicas. O sea, por ejemplo, estos son resultados pues, experimentales, ¿no? En donde pues, agarraban literalmente un electrón y lo metían en un cuadrado y aparecían cosas así. Entonces fue así como que, pues, ¿qué es esto, no? Entonces llegaron exactamente al problema de billares y cómo podemos hacer una analogía clásico-cuántica. Por ejemplo, este es un billar circular. ¿Se fijan? Esto de aquí no estoy dibujando, bueno, no yo, ¿verdad? Porque esto lo tomé del paper, ¿no? Pero esto de aquí no es una trayectoria clásica de una partícula, es la solución cuántica. O sea, es la solución cuántica, es una superposición de estados que asemeja una situación de una trayectoria clásica. Entonces, cuando la gente empezó a ver esto experimentalmente, pues claro que fue como, ¿cómo puedo construir esto, no? O sea, ¿cómo puedo analizar esto teóricamente, pero pues también cómo puedo usar otras geometrías? Aquí, por ejemplo, está un billar triangular, ¿no? Entonces, aquí se alcanzan a ver las trayectorias dentro del billar triangular. Ok, entonces, este proyecto fue un proyecto que se hizo en estancia de hace 2 años con Riestra. Un alumno, bueno, se graduó, se fue a Japón. Creo que está en Japón. ¿Sí, verdad? Le fue bien porque le pagaron todo, ¿no? Estás contento y sin saber japonés. Entonces la idea fue muy sencilla, vamos a estudiar el problema de cómo podemos reconstruir trayectorias clásicas de un billar elíptico usando soluciones cuánticas. Pues es como el problema inverso. ¿Cómo le hago para superponer las soluciones cuánticas y poder reconstruir o que se parezcan? Porque en realidad nunca las reconstruyes porque esto es algo idealizado. Soluciones cuánticas que cuando tú las veas
se parezcan a las soluciones clásicas. Entonces, este es un problema que se trabaja en coordenadas elípticas porque el billar es elíptico. Y hay que familiarizarse con el billar elíptico y sus propiedades, que fue algo, yo trabajé en eso pues, cuando estaba empezando, lo de los billares. Entonces es algo ya bastante conocido. Les decía, hay trayectorias vibracionales, trayectorias rotacionales, etcétera, ¿no? Y hay toda una teoría en donde tú puedes calcular, no me voy a meter los detalles, pero bueno, simplemente decir que hay una teoría que puedes calcular las trayectorias periódicas analíticamente, o sea, las condiciones de periodicidad. De tal manera que si yo me paro en cualquier parte, es más, en cualquier parte dentro del billar, podemos saber perfectamente bien, sin ningún tipo de ambigüedad, cómo tienes que lanzar la partícula para que se cierre después de un cierto número de rebotes y de vueltas. Por ejemplo, si tú estás parado aquí, normalmente uno empieza en la frontera, porque o sea, no tiene caso empezar dentro, ¿no? Bueno, siempre vas a llegar y vas a chocar con la frontera, así que pues, puedes empezar en la frontera. Entonces es cómo lanzo la partícula para que, por ejemplo, se haga una trayectoria periódica después de 17 rebotes y que dé 6 vueltas. Entonces, ese ángulo con el cual tienes que lanzar la partícula, lo puedes calcular analíticamente. Y bueno, usas esa teoría que les digo. Sale de estas ecuaciones que involucran funciones elípticas y cosas así. O sea, fue complicada la ecuación, pero bueno, es analítica y tampoco está tan grande. Digo, hay ecuaciones de 4 renglones, mientras que estas son súper chiquitas, ¿no? Ok. Bueno, aquí están los modos cuánticos, que es la otra teoría. Los modos cuánticos solucionan la ecuación de Schrödinger, que te dan funciones de Mathieu. Entonces, tú puedes obtener las soluciones cuánticas, te llevan a las funciones de Mathieu. Las soluciones clásicas es el mismo problema, pero usas una teoría completamente diferente, te llevan a las funciones de Jacobi y funciones elípticas. Y bueno, ¿cómo las conectamos? Bueno, otra cosa. Yo puedo tener soluciones estacionarias, modos estacionarios, que son los modos de vibración, y con estos puedo construir estados rotatorios o estados complejos, lo que se llaman ondas viajeras. Si ustedes ya vieron la ecuación de onda, yo creo que ya saben que la ecuación de onda admite siempre dos tipos de soluciones: soluciones estacionarias y soluciones viajeras. Las soluciones estacionarias típicamente son funciones reales que involucran tipo senos, cosenos y cosas así. Las soluciones viajeras se representan matemáticamente con exponenciales complejas, con funciones complejas. Entonces, eso siempre ocurre, o sea, siempre en cualquier problema de física vas a tener esa dualidad. O soluciones reales, estacionarias, o soluciones complejas viajeras. ¿Y cuáles son más importantes? Pues las dos son exactamente igual de importantes. A veces te convienen más las estacionarias, a veces te convienen más las viajeras. Pero con unas puedes encontrar las otras o viceversa. Entonces, aquí tenemos las ondas viajeras. Aquí, este es un modo de solución del billar elíptico en el cual pues tengo una especie como de rotación, ¿no? Mientras que acá no, estos sí son modos de vibración como de la membrana. Ok. Entonces, parte del trabajo fue encontrar pues la expansión. Este es un resultado del proyecto en el cual el estado que estamos buscando lo encontramos como una superposición de eigenestados de la partícula dentro del billar, y la clave pues es encontrar estas amplitudes, ¿no? Pues, digo, hay muchas cosas técnicas aquí, pues no tiene caso estarlas discutiendo, ¿no? Lo único decirles, bueno, que también involucró mucho trabajo numérico para encontrar las condiciones, y aquí hay algunos resultados. Por ejemplo, esto resulta de superponer eigenestados del billar. Y aquí está, sumas uno más otro más otro más otro. En realidad hacíamos 7 eigenestados y ya teníamos esta trayectoria, una trayectoria de 3,1, y así sucesivamente. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Y pues por ejemplo hay evidencia muy clara si uno empieza a ver
cómo se empieza a construir el modo, pues de que las cosas iban como en buen camino, ¿no? Por ejemplo, aquí la partícula va avanzando, bueno, puede avanzar en cualquier dirección, ¿no? Pero tienes modos que oscilan así, modos que oscilan así. Entonces la partícula va avanzando así y luego rebota en este lugar y es esto. Y fíjense estas franjas. Estas son las franjas de interferencia de la partícula consigo misma. Es decir, la partícula va avanzando así y parte de la partícula ya está rebotando, entonces hay una especie de interferencia de la partícula consigo misma y luego ya no, ¿verdad? ¿Ok? Eso es normal que ocurra. Y lo mismo ocurriría si fuera luz. Esto lo podemos construir ópticamente. Lo que necesitas es una especie de espejo elíptico. Hagan de cuenta que construyen una especie de muro, ¿verdad? En donde le ponen una superficie reflejante en forma elíptica por dentro y lanzan un pulso de luz. Ese pulso de luz, si lo lanzan con el ángulo adecuado, y ustedes quieran, pues les hace un resonador. El pulso empieza a rebotar así. Y esto existe, ¿eh? O sea, hay resonadores láser que se llaman así, resonadores de ciclo o cíclicos, etc. Entonces se forman estas franjas de interferencia. Por ejemplo, aquí, este es otro caso donde se autointersectan y aquí están las franjas de interferencia. Lo cual pues manifiesta el hecho de que la partícula hay una dualidad que también es de onda, ¿verdad? O sea, estas franjas de interferencia no existirían si la partícula no tuviera un comportamiento ondulatorio. Dualidad onda-partícula. Podemos empezar la trayectoria en diferentes lugares y si es la misma trayectoria, por ejemplo una trayectoria 3-1 puede empezar en cualquier lugar que queramos y tener diferentes, pues sigue siendo una especie de triángulo, ¿no? O cualquier otro. Bueno, ahí hay más casos especiales, etcétera, de situaciones un poco raras que ocurrían, situaciones medio patológicas como esta, en donde la trayectoria como que se desdoblaba. Entonces, en vez de tener una trayectoria cerrada, así como esta, se hacía algo como esto. Es la misma trayectoria. Lo que pasa es que aquí como que se manifiesta una simetría. Ajá. Como aquí, ¿no? Por ejemplo, este modo resulta de la superposición de este más este. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, pues ahí hay más casos, ¿no? En donde podemos encontrar cómo superponer estados cuánticos hacia estados que parezcan estados clásicos. Aquí, como queríamos hacer algo analítico, escogimos un billar elíptico porque ya era algo que como que es muy conocido, tenemos todo el armamento matemático para estudiar esas propiedades porque, digamos, para que esto lo puedas hacer necesitas tener funciones de Mathieu súper buenas, o sea, súper buenas, si no, no va a funcionar. Si agarras las funciones de Mathieu que vienen en la matemática o en el MATLAB, ahora sí, como diría Luis, vas a caer, chavo, no va a salir. Entonces, parte del trabajo, bueno, pero eso me tocó a mí, fue tener funciones de Mathieu con muchos decimales de precisión. Ajá. Y eso hay que entender las funciones, cómo se estabilizan numéricamente, etc. Así como comercial, tengan mucho cuidado cuando usen funciones de MATLAB, Matemática, Julia o cualquier otro software, si son funciones medio raras. ¿Por qué? Porque esas funciones no necesariamente están como súper bien optimizadas. Yo me di cuenta con las funciones de Mathieu. Las funciones de Mathieu originales que traía la matemática cometían errores enormes, o sea, súper mal. Si van a usar funciones pues, más estándar como las Bessel, o pues, obviamente trigonométricas y todo, logaritmos, todo eso, pues ahí no hay ningún problema, pueden confiar totalmente en el software. Pero si van a usar de repente una función que MATLAB les ofrece o que está ahí, ¿no? No sé, la función de tricomio. Ay, mira, el MATLAB ya tiene la función de tricomio. Pues tengan muchísimo cuidado, valídenla muy bien, para que vean que realmente funciona, ¿no? Es fácil validar una función porque la función tiene propiedades analíticas.
funciones de recurrencia, la ecuación diferencial, identidades, la identidad de su derivada. Entonces, valídenlo con las identidades analíticas. Se van a dar cuenta que muchas de esas funciones sofisticadas no son realmente tan precisas, ¿no? Por ejemplo, funciones hipergeométricas de orden alto, pues también, ¿no? Puede haber errores. Digo, por si algún día se ofrece. ¿Y qué se hace cuando falla? Las tienes que programar tú. O sea, o la otra es que te metes a algún foro por ahí, te vas a encontrar, no sé, a un búlgaro, ¿no? Que los programó con 70 decimales de precisión y bueno, si es buena onda, te la va a pasar. Yo no lo encontré, entonces yo programé las funciones de Matthew por enésima vez, pero ahora sí, así a prueba de lo que quieran. O sea, entonces, eso te obliga a entender las funciones pues, de una manera total, ¿no? Porque cuando tú programas una función, pues vas a tener diferentes alternativas, ¿no? Para poderla calcular. Entonces, a veces hay que programar 2 o 3 opciones y ver cuál es la mejor. Casi todas las funciones van a tener una representación en series, y de hecho varias representaciones en series. Esa puede ser una opción. Entonces tienes que tener el criterio de dónde truncas la serie. Pero hay otras funciones que tienen representaciones integrales, o sea que tú las calculas con una integral. También esa puede ser una opción. Así hay, ¿verdad? Sí hay diferentes representaciones. Por ejemplo, los polinomios, Dermy, Laguerre, todos esos, pues la mejor opción es con sus funciones de recurrencia, ¿no? Entonces esa es una opción rápida y bastante precisa. Por ejemplo, ahí les va el ejemplo. MATLAB tiene la función de los polinomios de Legendre. Y es muy buena función, esa es bastante precisa, pero es muy lenta, porque la función evalúa, está como súper diseñada para que le metas casi cualquier cosa. Entonces, usa un buen algoritmo, pero por el hecho de que es una función muy general que te va a dar para orden m y para grado n, pues se hace lenta. Entonces, tú puedes construir una función de polinomios de Legendre facilito usando relaciones de recurrencia, que es la que tú necesitas. O sea, yo no necesito una función que le pueda meter quién sabe cuántas cosas. Nomás necesito que le pueda meter esta matriz con estos índices o en este rango. Entonces puedes hacer una rutina muy precisa que va a correr en una décima parte de lo que corre la rutina de MATLAB. Y es igual de precisa. Entonces ese tipo de cosas pues estén abiertos, porque si van a trabajar numéricamente y su programa es medio demandante, pues hace la diferencia entre que tu programa se tarde 1 hora en correr o se tarde 5 minutos. Depende del programa. A veces hay programas súper ineficientemente programados, pero como tienen una computadora muy buena, pues a lo mejor si tú corres una simulación se tarda 4 segundos. Bueno, pues 4 segundos creo que puedo soportarlo, ¿no? Pero si no programas eficientemente y tienes un algoritmo que es como recursivo, cosas así, pues tu simulación se puede tardar bastante, ¿verdad? Ya, por ejemplo, estándar actuales, que algo se tarde 1 minuto ya es una eternidad, ¿no? Es como que, ¿qué voy a hacer en este minuto, no? Saco el celular y en realidad te tardas 8 porque te quedaste 8 minutos viendo el celular. Entonces, si van a programar, y yo les aseguro que pues los que no han tenido la experiencia de estar como programando cosas para las clases, así, pues háganlo siempre de la manera más eficiente, ¿no? Pero el programar es una habilidad buena que tienen como INFIS, porque hay otras carreras de física que no hacen tanto énfasis. Nosotros hacemos mucho énfasis en programar cuestiones numéricas de física, porque creo que sí les da un plus, y es una buena habilidad, ¿no? que hace una diferencia, pero eso funciona en la medida en la que programen eficientemente, y también el aprender a programar algo, simular cosas, les permite, o sea, es que no puedes programar algo si no lo entiendes. Ese es el punto, o sea, tienes que entenderlo. Tienes que entender lo que estás tratando de simular y tienes que entender el software que estás usando. ¿Ah? Entonces es aprendizaje por todos lados. Muchas veces uno aprende más tratando de simular las cosas
que estudiándolas es una más sola, ¿no? Eso es una realidad. ¿Qué pasó? Es que ya nos tenemos que ir a la hora, bueno. por eso. Gracias. Sale. Así ya es casi la una. Bueno, y ya para terminar, bueno, pues aquí hay algunos otros casos. Por ejemplo, analizamos el flujo de probabilidad de la partícula. Aquí se ven las flechitas. Esto es cuántico, ¿eh? Y esta es la analogía clásica. O la distribución de fase, que también trae información. Pues hay muchas cosas que se pueden platicar ahí. Y bueno, pues luego ya está la parte más analítica, en donde obtenemos las condiciones. Son unas ecuaciones ahí complicadonas. Pero bueno, pues ahí están. Y bueno, les quise mostrar esto. Es un ejemplo, no de sistemas que diga, ¿cómo se llama? Complejos, ¿no? Bueno, hay números complejos. Y ahí está ahí, ¿no? Pero bueno, esto se puede llevar a sistemas complejos. ¿Por qué? Porque de entrada cualquier problema de estos lo puedes deformar y entonces entras en una región de caos. Entonces ya cuando hablas de caos, pues es toda una manera de trabajar diferente. También en la estancia del semestre pasado hubo un problema que tenía que ver con un problema muy parecido, que empezamos a estudiarlo y luego a la mitad del camino, bueno, no, como al 10% del camino, nos dimos cuenta de que no era integrable, que era caótico. Entonces eso sí cambió bastante el proyecto. Yo la verdad estaba muy convencido de que era un problema que era integrable y luego resultó que no era integrable. Entonces, en este caso era Adrián, ¿no? Adrián Gómez, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le seguimos caóticamente o nos cambiamos de un problema? No, pues le seguimos. Entonces, bueno, ya borrón y cuenta nueva, había que analizar el problema desde el punto de vista del caos, que también hay teoría, ¿verdad? Por supuesto, seguramente ustedes saben que hay toda una teoría para caracterizar sistemas caóticos, ¿no? Los coeficientes de Lyapunov y todo eso. Pero ya entras también en un ámbito estadístico, ¿no? O sea, de mucha simulación, también estadísticamente hablando. Muy bien. Y bueno, ahí está el paper, ¿no? Toda esta información está en este paper, lo pueden bajar de mi página. Nomás no digan que les dije, porque se supone que uno no debe de poner los papers en las páginas personales, pero bueno, ahí está. Y bueno, se publicó hace un año, ¿no? Ah, no, menos. Ah, sí, publicado, hace un año. Muy bien, jóvenes. Bueno, también es un poco para motivarlos a que aprovechen su estadía en el instituto, pues para enrolarse en este tipo de cosas, porque es una buena oportunidad. Después a lo mejor si siguen a un posgrado, pues lo van a seguir haciendo, y si ya no van a seguir un posgrado, bueno, al menos tuvieron la oportunidad de involucrarse un poco en investigación, que pues para eso se metieron a IFI, ¿no? Bueno, creo. Nadie se mete a IFI pensando en ser millonario, ¿no? No, este tipo de cosas, ¿no? Aunque algunos IFI sí se hacen millonarios, pero bueno, la estadística muestra que son los menos, ¿no? No en el área de física. Muy bien, ¿dudas? No sé, En este tipo de programas, o sea, surgieron porque, por ejemplo, usted dijo, ay, pues, ¿qué pasaría si le ponemos como esta forma? Sí. Y ya, y los empezaron a analizar. Sí. O sea, hay varias opciones para hacer investigación. O sea, hay gente que hace investigación porque quiere salvar al planeta, ¿verdad? Porque quiere quitar el hambre mundial, o porque quiere salvar a los delfines, o no sé, predecir el clima. O sea, surge de una aplicación muy concreta, ¿verdad? Oye, pues quiero desarrollar una tecnología que haga esto, que no existe, cosas así, ¿no? Y está muy bien. Esto no va por ahí. O sea, esto va más por el lado de me gusta hacer esto y vamos a hacerlo. Que es un poco, pues también como la gente lo hizo, o sea, pues, los físicos teóricos
normalmente surge así, ¿no? Es como un poco los matemáticos también, que están tratando de responder un problema que dicen, bueno, pues eso qué, ¿no? Y pues simplemente es porque son felices haciéndolo, o sea, sin más ni nada. Oye, ¿y esto en qué se aplica? Pues se aplica en que voy a ser feliz esa tarde, o sea, y no necesito otra aplicación, porque, digo, es como muy común, ¿no? O sea, desde el momento que te preguntan, ¿por qué estudias INFIC? Te vas a morir de hambre, ¿no? Ahorita jamás no he conocido a ningún INFIC que se haya muerto de hambre. Entonces, bueno, pues por ahí va la cosa, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, este tipo de cosas son cosas que ustedes pueden trabajar. O sea, pues ahí está un ejemplo, eso pues, lo hizo Jesús, Riestra. Y pues Riestra pues, fue un alumno igual, o sea, pasó por todos los semestres. Hubo un día que se puso a trabajar en esto y pues se dieron. Entonces, ¿qué pasó? Ahorita hay clase. Hay clase. Sí, me confundí de salón, creo. No, sí, entonces, pues lo que siempre les digo, ¿no? Tengan un buen plan de trabajo para